Ser buena madre, cómo manejar las exigencias y expectativas de la sociedad. La licenciada Josie Vukovic nos brinda su mirada en esta charla. Mencionaste el todos queremos hacerlo bien y ahora vamos a entrar en el tema de la maternidad y hacerlo bien, y qué difícil es cuando tenemos en la mente, porque la sociedad lo impone, ser buenas madres, hacerlo bien. ¿Cómo hacemos para ser buenas madres y por qué tenemos que ser tan perfectas? ¿Hasta qué punto? Justo puse hace poco en mi Instagram, ¿verdad? un reel sobre eso, donde decía que uno de los peores errores que yo cometía, ¿verdad? O que yo cometí, era esforzarme mucho en ser una buena mamá. Que realmente yo lo hacía desde la convicción de, no, en serio, quiero ser una buena mamá para mis hijos. Pero, entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que yo fallaba, que era mucho, venía con un montón de culpa. Y me ayudó mucho también mi proceso personal de terapia a entender que esa culpa en realidad tenía mucho más que ver conmigo que con mis hijos. Es decir, estaba mucho más centrada en yo no quiero fallar, que en realmente a mi hijo le hice mal o se sintió mal cuando yo hice tal cosa. Era como más centrado en Josie que en el niño. Y como decía en el reel, o sea, el problema de enfocarnos en ser una buena madre es que si hay una buena madre, hay un opuesto que es la mala madre. Claro. Y si yo me enfoco mucho en ser una buena madre, voy a estar evitando todo lo que me haga sentir que soy mala. Habrá ser como una evitación del fracaso, que es algo que realmente es como una trampa de ratón, ¿viste? El hámster que está como corriendo en una rueda. Es imposible lograr, y si se logra es con muchísimo esfuerzo, que encima ni siquiera es al servicio de algo positivo, porque de vuelta es más por uno que por sus hijos, ¿verdad? Y hay que ver también cuál es el concepto de mala madre para cada mamá, ¿no? Exacto. Mira, yo tengo, como yo te conté, que yo trabajo en realidad en consultorio más con adultos que con niños. O sea, no trabajo de hecho con niños, trabajo con padres, pero trabajo mucho con adultos y con adolescentes. Y tengo un montón de adultos y adolescentes que me describen. Mira, yo tuve una mamá que en papeles era una buena madre. Me llevaba, me buscaba, estaba, qué sé yo, pero yo no me sentía visto por mi mamá. No me sentía realmente tenido en cuenta como individuo, o sea, no sentía conexión. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las mamás hacemos un montón de esas cosas desde el perfeccionismo más que desde realmente la conexión o la intención de ver a mi hijo, querer a mi hijo, apoyar a mi hijo. Por eso yo en el reel decía, ¿cuál es la antítesis? O sea, ¿cuál es el reemplazo? En vez de querer ser buenas mamás, busquemos conectarnos con lo que a nosotras nos importa en cuanto a valores. Quiero ser su mayor fan, quiero ser la persona que más le entiende a mi hijo o a mi hija, quiero ser su apoyo en momentos difíciles. Enfoquémonos en cosas que queremos lograr, que no tienen un opuesto de malo o bueno, ¿verdad? Que no nos definen con nuestra identidad, y eso nos quita un poco de presión de como este perfeccionismo de hacerlo bien versus hacerlo mal, ¿verdad? La sociedad también tiene sus imposiciones, ¿no? Sí. En el día a día. Si trabajas mucho, bueno, sos mala madre porque estás muchas horas fuera de casa. Pero si no trabajas mucho, bueno, sos mala madre porque no estás generando económicamente lo que tu hijo quizás necesitaría. O sea, ¿cómo manejamos esas presiones externas? Bueno, ahí viene mi mirada también contextual, de que obviamente esa culpa que sentimos tiene un contexto. Esto que vos decís, tiene cada vez que entramos al Instagram, que entramos al TikTok, que nos juntamos con amigas, una está contando que consiguió una asesora en lactancia, la otra está contando que su hijo hace 10 extracurriculares al día. Entonces tenemos un montón de información, ese es el contexto, que nos puede llevar a sentirnos malas madres si no estamos acertando. Imagínate que vos estuvieras criando a tu hijo o a tu hija en un lugar donde no tenés acceso a esa información, donde no sé, estás en una isla, poca gente a tu alrededor, y realmente lo único que tenés es como la información que viene de tu hijo o tu hija o de tu propia intuición. Sería más difícil que sientas culpa. Entonces, el contexto también, depende en qué contexto nos movemos, define qué cosas nos van a hacer sentir culpa, qué expectativas vamos a tener. Así que una herramienta rápida, digamos fácil, es cuidar ese contexto en el que me muevo. Desde amistades, familiares, cuentas a las que sigo, ¿verdad? Incluso yo suelo decir hasta mi propia cuenta. No estoy diciendo que una cuenta sea buena o mala de seguir. Uno tiene que analizar qué le genera a uno cuando sigue esas cuentas. Yo puedo estar siguiendo la cuenta de una pediatra espectacular, pero por ahí si me conecto conmigo misma me doy cuenta que cada vez que veo su cuenta me siento un poco como que estoy fallando. Me pasó con dos mamás
no pediatras ni nada, pero mamás colombianas. Y las mamás colombianas tienen una característica de que son mega dulces al hablar, son espectaculares, eran mega madres. Y llegó un momento que yo estaba diciendo, cada vez que veo esta cuenta, yo tratando de aprender, yo me sentía súper mal. Yo sentía que estaba haciendo todo al revés y todo mal. Y ellas daban cursos y yo me inscribía a sus cursos y dije, basta, hasta acá llego porque no puedo. Es como que hacer un poco de higiene mental en las redes sociales. Total, y tener esa valentía de confiar en vos misma y en esa sensación casi física que te dice, no. O sea, esto, por más que parezca muy lindo y es muy lindo, en mí está funcionando como algo que me genera más malestar, más estrés, que encima indirectamente afectan cómo maternamos. Porque si yo estoy viendo esa cuenta de la mamá divina, dulce, y después viene mi hijo a pedirme algo, yo le trato de decir dulcemente y no me hace caso, termino explotando mucho más porque es como... Encima que intento ser esta mamá colombiana y no me... ¿Por qué no tratás vos también de ser ese hijo, verdad? Claro. Viene con mucho más como, necesito que salga bien. Entonces a veces como ese depurar o modificar mi contexto y ver, bueno, al revés, qué personas a mí me hacen sentir mucho más conectada con mi hijo. Cuando me junto con esta amiga, con esta hermana, con este grupo, me siento más conectada, siento menos presión. Sí, justo contaba como una anécdota si te sirve. Mi hija hace la primera comunión ahora en estos días y hay un grupo de mamás que es espectacular y me di cuenta hasta, no sé, unos días, una semana antes que yo no tenía idea qué me iba a poner en la comunión, qué me iba a poner yo, ¿verdad? Claro. Y hablando con otras mamás me decían, eso es lo primero que yo pienso cuando hay un evento, es que yo me voy a poner. Claro, es que en el contexto de esas mamás nunca salió ese tema. Nunca ninguna se estresó porque se iba a poner, que estábamos más viendo cosas como la vela, la coronita. Entonces, claro, para mí no fue, o sea, ese contexto, ese grupo de mamás a mí no me genera ese perfeccionismo de, ¿será que tengo el vestido ideal? ¿Será que le llevé? Podría estar en un grupo donde sí me genere eso. Entonces, conocerme y saber cómo me siento en cada contexto familiar, de amigos, familia política, laboral, puede ayudarnos un poco a tener esa sabiduría interna, ¿verdad? Y cuando es el contexto familiar, la mamá, la abuela, la que te están presionando con la autoexigencia, ¿cómo lo manejamos? Y ahí el tema de los límites, ¿verdad? Que es más fácil dicho que hecho, porque también de vuelta no quiero pecar por asumir que todos tenemos el mismo contexto, entonces ahí también la variable contextual va a tener mucho peso. Justamente hablábamos con unas mamás, de un grupo de mamás que yo mentoreo, digamos, guío, que ellas decían, claro, hablamos del tema de los límites con la familia política. Y para eso una experta en límites venezolana dio una charla en nuestro grupo. ¿Y qué pasa? Como esa venezolana vive en Estados Unidos, tiene otros valores y otra cultura donde poner límites es mucho más, eso sí, fácil, pero viene con menos consecuencias. Pero como me decían las mamás que estaban en este grupo mío, me decían, yo no le puedo poner esos límites a la abuela de mi hijo, porque ella es la que le cuida los martes y jueves cuando yo trabajo, es la que le busca al colegio, nosotros vivimos en su casa, o sea, hay un montón de variables que hacen que no sea tan fácil que yo les diga, pongan límites a la gente que les... hay casos en los que va a ser más fácil, casos en los que va a ser más difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que lo único que les puedo recomendar es volver a una misma y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me importa? A mí me importa ABC, me importa mi paz mental, me importa poder ser una mamá conectada, que conecta con sus hijos, qué cosas puedo modificar a mi alrededor que jueguen a mi favor. Hay cosas que no voy a poder modificar, y hay pequeñas cosas que capaz sí voy a poder modificar, ¿verdad? Capaz no puedo modificar que tengo que pasar Navidad con ellos y adaptarme a sus reglas, pero sí puedo modificar que capaz no voy todos los domingos. O sí puedo modificar que me voy a sentar a hablar con mis hijos antes de Navidad y les voy a decir, mira, yo sé que abuelo y abuela son así, 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 que valoran ABC, nosotros vamos a ir, nos vamos a adaptar a eso, pero quiero que vos sepas que yo no es lo que yo pienso, no es como lo hacemos en casa. Y capaz que eso es lo que puedo hacer, ese es mi límite, ¿verdad? Hay otra mamá que sí va a poder decir, ¿sabes qué? No pasamos más Navidad con fulano o no vacacionamos más con esta familia porque nos genera estrés, nos pone en presión. Entonces creo esa es la visión contextual, que es como, depende mucho tu realidad, mi realidad, la realidad de quienes nos estén mirando. Pero sí la regla puede ser, volver a tu cuerpo, conocer cómo sos vos cuando estás centrada, tranquila, con paz mental, cómo sos vos cuando no estás con paz mental, cuando estás bajo estrés, cuando sentís ese perfeccionismo que te aprieta, y desde ahí, desde esa brújula, ve, bueno, qué movimiento puedo hacer, qué cosas sí puedo modificar y qué cosas no, ¿verdad? Y tratar de buscar ayuda en lo posible profesional cuando una mamá se siente desbordada,
porque todavía sigue siendo un mito en nuestro país el que, si buscas ayuda psicológica, estás loca. Total. Entonces, animarse a pedir ayuda, buscar ayuda psicológica, que la salud mental, sobre todo en octubre tenemos el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? El 10. Entonces, que no estamos locas por cansarnos, por agotarnos, por buscar ayuda, que alguien nos cuide a los peques un ratito para salir a caminar, ¿no? Claro. A ver, yo creo que la época en la que vivimos, contextualmente hablando, es la que, o sea, es donde más difícil realmente es tener salud mental. O sea, si bien tenemos un montón de cosas que jugarían a nuestro favor, ¿verdad? Estabilidad económica en muchas cosas, salud, seguridad, pero por el exceso de información, por cuán accesible hoy es ver lo que hace todo el mundo en sus casas, por las presiones, por todo eso, o sea, realmente la salud mental es difícil de conseguir porque el contexto no nos invita a eso.